Muchas gracias por visitar el video. Los invito a que se queden hasta el final para que aprendamos juntos cómo darnos cuenta de los errores y corregirlos de manera inmediata. Va a ser una gran diferencia en cuanto a nuestra operativa. Así que los dejo con la sesión de hoy y la verdad muchas gracias por estar acá. Muy bien, este va a ser el repaso en el día de hoy. Hoy solo tomé una sola operación en euro dólar y hoy no quiero dejar de resaltar la importancia de corregir los errores, de ser conscientes, de estar presente en la sesión y darnos cuenta de los errores que estamos cometiendo para claramente no cometerlos en la sesión siguiente. Algo que me pasó en el día de ayer, lo pueden ver en el video que subí el día de ayer, fue que me excedí un poco en la cantidad de trades que tomé por la falta de selectividad. Tomé 4 operaciones, 3 que fueron pérdidas y una que fue ganadora, pero no todos los patrones eran realmente claros y válidos para tomar. El día de hoy estuve muy consciente de corregir ese error y la verdad es que estuvo bastante bien. Al comenzar la sesión lo que hice fue observar, tengo 4 pares, Euro USD, USD CAD, USD franco suizo y USD también dólar australiano, que voy a quedarme con ese watchlist durante lo que quede del mes y ir observando los patrones de 4 horas, que son los que más me interesan que sean claros, así poder elegir uno o dos para la sesión y que sean los de mayor probabilidad. En el caso de hoy lo que me di cuenta fue que el euro USD fue el que me dio un patrón que fue mucho más claro. De hecho, acá lo podemos ver. Básicamente, cuando entré a ver el gráfico, digamos, esta vela cerraba a las 10, todavía estaba esa vela abierta, así que estuve muy atento a eso. Lo que pude ver es que si la sesión anterior fue una vela envolvente, en este caso, digamos que la noche de ayer, ¿sí? Vemos que la vela de apertura de Londres no logra envolver esta vela anterior, ¿sí? Dándome la probabilidad de que en la sesión que recién está abierta, luego de tomar liquidez, como sucedió acá, el precio continúe, ¿sí?, en esta dirección que venía anteriormente, que ya era una sesión que había envuelto todas estas ventas de la sesión anterior. Además que ya venía quebrando, ¿sí?, mi media móvil y ya venía quebrando resistencia. Y en este punto, cuando yo entré, me estaba generando este soporte. Cosas, digamos, muy subjetivas que tengo para tomar en cuenta, pero en realidad lo que vi y lo que observo según mi estrategia es lo siguiente. Vela de la sesión anterior, no es envuelta por la vela de apertura de Londres. Teniendo en cuenta eso, me doy que durante Londres no hubo suficiente poder de ventas, ¿sí?, para quebrar acá, ¿sí? Y lo que voy a esperar es que continúen estas compras de la sesión anterior, luego de buscar liquidez en este precio mínimo de la sesión de Londres, como podemos ver acá. Esta vela continuó abierta, a todas estas seguía operando. Entonces, digamos que lo ideal habría sido esperar hasta el cierre de esa vela envolvente alcista completamente, y buscar una entrada. Sin embargo, me dio una buena oportunidad. Dicho esto, viendo que la dirección se mantenía alcista, lo que hice fue irme a 15 minutos y buscar mi patrón de entrada. Acá hice algo que fue muy interesante, la verdad es que estuvo bastante bien. Lo comento después en el video rápido, así que no me voy a extender mucho. A las 9 de la mañana, sí, a las 9 de la mañana, con la vela de apertura de Londres, me da esta envolvente alcista en mi soporte, que era el máximo de la vela no envuelta, ¿sí?
¿sí? Esta envolvente alcista de 15 minutos. Previniendo las noticias, lo que hice fue colocar mi stop loss por debajo de mi media móvil. ¿Sí? Mi stop loss quedó por debajo de mi media móvil, ¿sí? Teniendo en cuenta este punto que fue donde comenzó este primer quiebre. Vemos que empezó a hacer un quiebre, un impulso alcista, hace retroceso y luego continúa su camino. Esta fue la operación que tomé el día de hoy. Luego en USDK también me dio un patrón de ventas, pero la verdad es que no me pareció, era muy amplio el stop loss teniendo en cuenta la hora y que ya se acercaba la noticia. No me daba ese riesgo-beneficio tan bueno como me lo dio esta, por ejemplo, que fueron 26 pips. Lo que hice fue que más cerca, digamos, después de que ya la vela había cerrado, la vela de 4 horas que cerraba a las 10 cerró con este patrón de acá, no fue envolvente en 15 minutos, pero la siguiente vela sí fue envolvente. Esta habría sido una entrada súper válida porque me daba una confluencia con envolvente alcista de 4 horas y además tengo envolvente alcista de 15 minutos. Lo que hice fue que tan pronto se dio este patrón, yo pude subir mi stop loss teniendo en cuenta esa entrada. Así que pude reducir mi stop loss a la mitad. Gracias a que me confirmó una entrada anterior y lo que vemos que a partir de las 11 el precio que hubo noticias, el precio alcanzó el take profit bastante rápido. Sin embargo, estuve esperando todo este tramo, ¿sí? Casi 2 horas, hasta que la operación se diera. No la modifiqué en ningún momento, solo para reducir mi riesgo acá a la mitad. Así que esa fue la operación de hoy. Súper importante eso, la selectividad. Hoy solo estuve mirando este par porque fue el único que me dio un patrón realmente claro. Tanto USDCAD como AUD, USD estaban, digamos, rebotando en un rango, iban de lado a lado. No me parecía que era lo correcto. El USD franco suizo estaba tipo en una resistencia que tampoco me daba un patrón claro para saber si compraba o vendía, así que decidí quedarme solamente con el euro USD hoy y la verdad es que rindió sus frutos porque me dio dos buenos patrones para ejecutar en compra. Los dejo con la sesión de hoy en cámara rápida. Voy a poner cámara lenta donde explico claramente lo que sucedió con estas entradas. Y nada, muchas gracias. Los dejo con el video.
Es súper importante entender que, digamos que mi entrada acá arriba se dio en un escenario en el que estaba previniendo mayor volatilidad por temas de noticias y tenía una sola confluencia en este punto, que era este punto máximo de la vela que no fue envuelta anteriormente. Entonces lo que hice básicamente fue, previniendo volatilidad con la noticia que se venía a las 9:15 de la mañana, ¿sí? Coloqué mi entrada y ajusté mi riesgo de manera que yo pudiera colocar mi stop loss en este nivel de acá, ¿sí? Lo había colocado más abajo, ¿sí? Teniendo en cuenta esta vela, que desde acá fue desde donde comenzó el impulso alcista en la sesión de Londres, y que además me diera espacio para, ¿sí?, respetar mi media móvil, que sería mi segunda confluencia. Efectivamente el precio con aperturas vemos que había creado un máximo más alto, ¿sí? Se regresó hasta este punto, ¿sí? No dio el envolvente, pero esta era una señal súper clara porque tenía confluencia en dos lugares, además cerrando la vela en ese punto de 4 horas alcista. Así que la vela de las 10 cerró alcista, envolvente, no lo pueden ver acá. Aquí ya esto lo podemos cambiar. Si vemos que la vela anterior envolvió, ¿sí?, y me daba una gran oportunidad en ese punto. Entonces lo que hice básicamente fue entré anticipado, previniendo volumen en la noticia, ajusté mi stop loss acorde a eso, ¿sí? En este caso fue un 0.18% en ese punto donde lo tenía, ¿sí? Arriesgando $18 en base a la cuenta, era un 0.18% en 13 pips, lo tenía, correcto. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es que el precio me dio una entrada válida, que sería con esta vela envolvente. Si vemos que envuelve la anterior vela bajista envolvente, digamos que esa habría sido la entrada ideal y que tenía un mayor ratio, un mejor ratio de riesgo-beneficio, teniendo en cuenta dónde se iba a ubicar mi stop loss, ¿sí? Yo podía haber entrado, de hecho es el mismo nivel de entrada, que tuve con la operación anterior, ¿sí? Porque cerró justo en el mismo punto, ¿sí? Y mi stop loss habría estado en este punto de acá, donde lo subí. Precisamente por eso subí mi stop loss, porque bueno, si esa iba a ser mi entrada de mayor probabilidad, porque se dio en confluencia en dos lugares de mayor probabilidad, entonces lo ideal es que yo suba mi stop loss hasta ese punto, reduciendo mi riesgo hecho a la mitad, y me mantengo con el take profit inicial, que lo tenía en 1.2, basado en este punto de entrada. Vamos a ver cómo evoluciona este trade. La verdad es que hasta ahora pinta bien, o sea, la dirección sigue siendo la correcta. Tengo un envolvente alcista de 4 horas que se roba a las 10. Así que nada, entré bastante temprano, de hecho. Sí, entré a las 9 con la vela de apertura precisamente. Y ya son las 10:44, ya tiene un buen rato de la operación abierta, pero bueno, en este punto lo que hago es reducir el riesgo y dejar que la operación siga la dirección que vaya a seguir. Mi riesgo incluso ya está reducido a la mitad, así que ya eso es parte también de una ejecución impecable, de una ejecución bien durante el día. Determiné que esta habría sido una buena entrada. Mi stop loss está un pip por debajo de esa vela y me mantengo con esta operación en ese punto.
se dio muy bien la operación. Al final la dirección era correcta. Sí, quería mostrarles también que tengo marcada otra operación. Antes les voy a mostrar cómo va el resultado. Esta fue la operación de hoy. La primera la había cerrado porque me parecía el riesgo muy alto. Apenas estuvo en profit un poco, yo cerré una parte porque me parecía que el riesgo era muy amplio, teniendo en cuenta la volatilidad que podía existir. De igual forma estuve bastante bien. La verdad es que fue una buena operación, fue una buena señal que tomamos y habíamos reducido el riesgo a la mitad, por lo que estuvo bastante bien. Quiero mostrar el resultado de hoy, como lo pueden ver, y el resultado como vamos en la semana actual. Y acá podemos ver todas las operaciones de esta semana. Vemos que estamos un 1% arriba, me parece, 1.1% arriba en la semana. Venía con un drawdown de los yo arranqué la prueba con la demo el 21 de marzo. Venía con un drawdown de esos últimos 9 días del mes de marzo, pero ya esta primera semana de abril estamos 1.1% arriba. Como pueden ver, tenemos un par de stop losses que fueron el día de ayer, 3 stop losses del día de ayer, y luego tenemos acá 1, 2, 3, 4 operaciones en ganancias que todas han sido más de 1 o 2 de riesgo-beneficio. Es súper importante que nuestro riesgo-beneficio sea más amplio, que las pérdidas siempre sean más chicas que las ganancias, siempre. Con eso considero que vamos a garantizar que vamos a tener un resultado positivo. Como les comenté, ya he venido probando esta estrategia en papel, haciendo backtesting con los gráficos, anotando cómo se dan los patrones. Cuando los patrones se dan en sesión, tuve la determinación, por lo que he visto y lo que he observado durante varios meses, todos estos primeros 4 meses del año, es que cuando el patrón se da en sesión, como mínimo alcanza un 1-2, más del 50% de las veces, entre el 50 y más del 50% de las veces. Entonces, mi enfoque con esta cuenta es básicamente determinar si eso es en la práctica cierto. En la teoría funciona. Ahora mi objetivo es ver si en la práctica realmente funciona. Y básicamente el enfoque es ejecutar lo más impecable que se pueda. Como lo he venido haciendo estos últimos días, como que ayer me excedí un poco. Si lo acepto ese error de haberme excedido un poco con 4 operaciones, pero bueno, salvo este primero, los otros 3 fueron tomados estuvieron tomados bien en base a la estrategia, así que eso es lo que me pone, lo que me deja tranquilo. Sí, salvo en el video de ayer lo comenté, lo que pude haber hecho de esta operación. La verdad es que no debía haberlo tomado. En el video de ayer lo comenté. Si quieren ir a verlo, estaría perfecto. Y nada, ese es el resultado de esta semana, hasta hoy miércoles. Y bueno, lo que va de mes, porque apenas va arrancando el mes. Tenemos un total de 7 operaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 operaciones. Esta fue la que les comenté que cerré. La primera, esta de Euro USD, que la había abierto a 0.16 y mi stop loss era amplio, pues estaba previniendo noticias. Así que lo que hice fue reducir un poquito porque me parecía que era muy amplio. Siempre en las noticias hay más volatilidad, el spread y el entry page aumenta, así que quise prevenir eso. Y esto lo que hice fue, apenas estuvo en punto de entrada de vuelta, cerré una parte para reducir mi riesgo. Luego lo que hice fue reducir mi riesgo en la operación cuando el precio confirmó una entrada mejor, que en realidad cerró en el mismo precio, pero me dio una entrada más limpia. Sí, tan pronto el precio cerró en esta vela de acá, lo que hice fue reducir mi riesgo, que lo tenía más o menos en este punto, a un pip por debajo de esta vela, y apenas vi que se dio este gap acá con la noticia, lo que hice fue colocar mi stop loss en break even, porque bueno, estaba previniendo más volatilidad, así que sabiendo eso, quise proteger la operación. Así que esa fue la única operación del día de hoy. Fui mucho más selectivo a la hora de ejecutar, y la verdad es que estuvo bastante bien. En USDCAD también dio un patrón de entrada, pero me parecía que era extremadamente amplio. Me quedo muy contento con esta operación. Fui mucho más selectivo teniendo en cuenta los errores que cometí ayer, que tuve 4 operaciones. Dije, nada,
mañana lo que voy a hacer es buscar los patrones en 4 horas que sean más válidos, que se vean mejor, que se vean más claros, y en base a eso voy a ejecutar y mantenerme calmado. De hecho, esperé hasta la apertura de la sesión. También esperé que el precio se diera como tenía que darse, manejé bien el riesgo, así que fue una muy buena sesión.